Listo, bueno, buenas noches, bienvenidos todos a nuestro webinar de todos los días jueves en Espacio 360 a través de CSL Global. Hoy tenemos como invitado especial a nuestro gran amigo Esteban Bedoya, Máster PNL, Life Coach y practicante de Mindfulness. ¿Sí? ¿Cómo se pronuncia así, Esteban? Sí, Ah, bueno. practicante maestro de mindfulness. Así es, bueno, es que yo estoy como la gente de Open English, ¿ok? Mal inglés. Bueno, hoy tenemos como invitado a Esteban. Esteban es CEO de la empresa INCO, Experiencias que Transforman, ¿ok? Una empresa que se dedica pues a todo lo que es la parte de bienestar y próximamente tendremos su sitio web abierto para gusto de todos nosotros, aquellos que les gustan el bienestar, y donde va a haber temas como yoga, salud, estilo de salud, de comida saludable, ¿sí? Mindfulness, una cantidad de temas bien interesantes que nos van a poder ayudar a todo esto del bienestar, ¿ok? Pero para no ser tan larga mi presentación, porque muchos de ustedes ya me conocen, vamos a darle paso, ¿ok?, a Esteban para que se nos presente y bueno, y nos haga este webinar que ha sido titulado Los puntos clave de la inteligencia emocional, ¿ok? Entonces, bueno, Esteban, todo suyo el micrófono. Listo, muchas gracias José. Y bueno, hablemos un poquito de Esteban y después de Inco. Esteban es una persona que la vida lo llevó a conocer mucho el desarrollo del ser y aplicarlo en su vida para poder potenciarla y transformarla. Y en ese proceso de transformación quise desarrollar algo que ayudara a transformar a las personas. Y así nació INCO, Experiencias que Transforman, y lo definimos como una comunidad de aprendizaje para unir y transformar el mundo. Y lo que hacemos es compartir conocimiento que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces damos cursos de yoga, de mindfulness, de alimentación saludable y de muchas competencias enfocadas al tema del bienestar. Y hoy vamos a hablar específicamente de inteligencia emocional. ¿Por qué es importante en la vida? ¿Cómo se desarrolla? Y por qué ha sido un concepto que se ha vuelto muy sólido en este nuevo siglo XXI y que es un factor fundamental para el éxito en la vida. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y nos vamos a sumergir pues como en los puntos claves de la inteligencia emocional, que es el webinar de hoy. Entonces, lo primero que debemos entender es por qué se ha vuelto importante hoy la inteligencia emocional. Y es que el mundo de hoy nos mide bajo nuevas reglas. Es decir, antes en la época industrial nos medían por el conocimiento específico que tuviéramos de una materia. Es decir, yo sé ensamblar carros y para eso soy bueno, independientemente de cómo sea mi comportamiento. Si sé ensamblar carros, una empresa me contrata y puedo ser muy exitoso en ese punto. Pero el mundo de hoy requiere nuevas habilidades, no solamente técnicas y profesionales, sino sociales. Y ahí es donde nace el concepto de inteligencia emocional, popularizado principalmente por Daniel Goleman, un psicólogo que ha escrito múltiples libros sobre este tema y que dice que la inteligencia emocional es el factor de éxito de este nuevo siglo y de este nuevo mundo. Entonces, hay varios mitos acerca de la inteligencia emocional. El primero es que ser inteligente emocional no significa que yo soy la persona más zen del mundo y que nunca me enojo y que soy un Gandhi o un Buda, que soy totalmente feliz. Entonces, eso es un error y la gente dice, yo soy súper inteligente emocional porque nunca tengo rabia. Y el segundo error que se comete en inteligencia emocional es creer que tengo que expresar mis emociones abiertamente en todo momento. Entonces, hablando de esos dos errores, ¿qué es inteligencia emocional? Inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones correctamente. Es decir, si siento ira, tener la capacidad de sentir ira conscientemente. Si estoy triste, sentir tristeza conscientemente. Y si estoy feliz, poder manejar ese estado de felicidad conscientemente,
¿Con qué objetivo? Hacerlo más pleno y más controlable en el desarrollo de mi esencia como persona. Entonces, inteligencia emocional básicamente es la capacidad de yo manejar y gestionar correctamente las emociones. Vale, Esteban, tengo Sí, entendido tengo entendido que tú estuviste trabajando un tiempo bastante interesante en la parte empresarial, ¿sí? sí, Cuéntame un poquito de tu experiencia basado en esto, pues que tuviste unos años trabajando para una empresa. eh, ¿Cómo se manejaba la parte de la inteligencia emocional o cómo tú, desde el punto de vista de recursos humanos, okay, manejaban este tipo de habilidades, pues, o capacidades que tienes en la parte de inteligencia emocional? listo. En el área de gestión humana, pues donde yo trabajaba en una empresa del sector textil, digamos que nosotros nos dimos cuenta de la importancia de la inteligencia emocional, sobre todo en el desarrollo de los equipos y en el desarrollo de la persona y cómo eso podía afectar la productividad de la empresa. Entonces de ahí transformamos todo nuestro sistema de recursos humanos, empezando desde la contratación. Y empezamos a mirar la contratación no por las habilidades técnicas, sino por la inteligencia emocional que tuviera esa persona. Entonces dejamos de mirar qué hacía esa persona como profesional y empezamos a observar cómo lo hacía. Es decir, evaluábamos qué tanto liderazgo podía tener, qué capacidad de comunicación podía tener esa persona y cómo era capaz de controlar sus emociones y gestionarlas para poder levantarse de los fracasos, estar motivada y poder desarrollar inteligencia emocional que hiciera que sus procesos fueran más efectivos. Fue tan impresionante el proceso que eso nos hizo convertir y llevar a una planta que compramos en ese momento, aumentar la productividad hasta en un 50%. Entonces ahí, en ese ejercicio práctico de transformar una empresa alrededor de la inteligencia emocional, vimos que mientras más inteligencia emocional haya en una organización, hablando en el tema empresarial, se iba a ver reflejado en la productividad y no solamente en la productividad, sino en la calidad de vida de las personas al interior de esa empresa. Así Perfecto, fue. perfecto. Sí, sí, porque habíamos conversado en estos días precisamente que tú habías trabajado para varias empresas, ¿no? Y esto fue ese Sí. testimonio que tú me comentaste, me pareció bastante importante reflejarlo hoy en la noche. Y fíjate que hay unas estadísticas bien interesantes de Teban que prácticamente las empresas están midiendo o están buscando a las personas ya por ese tipo de habilidades. Nosotros la conocemos como habilidades blandas. Otro que me gusta más el título, que son las habilidades del siglo XXI, ¿no? Y se maneja mucho el término de la parte de la inteligencia emocional, ¿sí? Y Sí. ahorita cuando estaba comentando sobre la parte de los errores, sí, mucha gente me ha preguntado a mí que si ser inteligente emocionalmente evitaría que se molestara. Entonces yo creo que eso no viene al caso, ¿no? La cuestión es gestionarlo, ¿ok? Y bueno, continúa, que está muy interesante la parte de esto de los puntos clave de la inteligencia emocional. Listo. Gracias. Entonces, sí, ya sabemos que la inteligencia emocional es una habilidad que debemos aprender a desarrollar para poder tener éxito en este siglo XXI. Ahora, lo importante de esto es que todo el mundo la puede desarrollar. No es algo que nazca y se quede y entonces el que no la tenga hoy nunca la pueda obtener. Todo el mundo puede desarrollar su inteligencia emocional, pero lo primero es entender cuáles son los puntos claves que la componen para yo empezar a desarrollarlos cada uno y en ese proceso irme convirtiendo en una persona inteligente emocionalmente. El primero, el primer punto de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento es la brecha que existe entre lo que yo pienso de mí y lo que los demás piensan de mí. Entre más grande sea la brecha, menos autoconocimiento o autoconciencia tengo yo de lo que soy como persona.
Y muchas personas pueden decir, ah, pero yo me conozco, mi nombre es Esteban, me gusta este tipo de cosas, pero eso simplemente es una identificación externa. Autoconocerse realmente es tener la capacidad de yo identificar mis valores, mis fortalezas y mis debilidades y que éstas tengan relación con lo que reflejo en mi mundo exterior. Entonces yo puedo decir, soy una persona amorosa, pero si le preguntan a mi pareja, puede que diga sí o no. Y dependiendo de esa respuesta es mi autoconocimiento con el mundo exterior. Y eso refleja y me va a hacer ganar muchas cosas positivas en mi vida. ¿Por qué? La brecha que hay entre autoconocimiento y el autoconcepto, que es mi proyección personal en el futuro, es lo que crea el sufrimiento. Es decir, yo tengo una visión mía hoy, ¿cómo me reflejo a futuro? Entre menos sea esa brecha, menos sufrimiento tengo. Y mientras más me conozco, más autoconsciente voy a ser y mis relaciones y mi autoestima y todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional va a ser mucho más productivo. Entonces, el primer punto importante de inteligencia emocional es autoconocerse, porque cuando la gente no se conoce, no tiene la capacidad de mejorar, porque no ha identificado cuáles son sus puntos a mejorar, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas que puede potenciar para hacer una mejor versión del mismo. Oye, Esteban, ¿y qué Sí, recomendarías tú? Porque esto es un tema también que a veces es un poquito complicado, ¿no? Cuando hablamos de autoconocimiento, muchas personas eh, se hacen, como dicen nosotros los venezolanos, se hacen los locos, ¿no? Porque sí, hasta miedo le da conseguir, pues, o verse, ¿no? Como fíjate, tú tienes en la imagen, verse en el espejo, ¿no? Y hacerse las preguntas que sí. tenga que hacerse para, evidentemente, tener, pues, autoconocimiento. ¿Qué nos propones tú, o desde tu punto de vista, alguna recomendación que podamos hacer para que la persona tenga o pueda tener conseguir ese autoconocimiento? Ah, bueno, mi recomendación es primero empezar a hacerse preguntas sobre quién soy todo el tiempo, es decir, asumir un proceso de autorreflexión a través de las preguntas. Y no quiere decir que sea autocrítica, es decir, preguntarme cuáles son mis valores más importantes, quién soy, qué quiero ser y cómo soy como persona. Y todos esos puntos, esas preguntas las debería resolver tratándome de no identificar con el mundo exterior. Es decir, yo no me puedo identificar diciendo que soy coach de vida, ingeniero o administrador o médico. Simplemente debo llegar a esa esencia a través de esas preguntas personales que me lleven a identificar quién soy realmente como persona. Y otro ejercicio que yo recomiendo mucho y lo hacemos pues como en las sesiones de coaching con las personas es plasmar sus valores. Es decir, de una lista de valores sacar por lo menos sus 5 valores más importantes, los que más lo representen. Y esos ejercicios prácticos ayudan a ir cerrando esa brecha de autoconocimiento y testearlo con las demás personas. Es decir, si tú en tu proceso de reflexión sentiste que eres una persona amorosa y tierna, pregúntale a la gente que está a tu alrededor, tu pareja, tu familia, cómo te ven ellos, si realmente te ven como una persona tierna o te ven como una persona fría. Y si realmente sentís que sos una persona tierna, hay que empezar a trabajar para acercarse a eso que crees, pero que los demás no perciben. Esa es mi recomendación. Perfecto, perfecto. Cuéntanos un poquito más, pues, estos puntos clave de la inteligencia emocional. Listo. El segundo punto de la inteligencia emocional es el autocontrol. Y el autocontrol está ligado a la capacidad de gestionar mis emociones, es decir, no tener secuestros emocionales. ¿Cómo así? ¿Yo me secuestro emocionalmente? Sí. ¿En qué momento? Cuando hay algo que me saca de casillas y yo no sé manejarlo y tengo reacciones en piloto automático, quiere decir que no tengo autocontrol. Y no solamente el autocontrol va para emociones no tan positivas, también puede haber autocontrol con emociones
positivas. Es decir, yo puedo sentir felicidad, pero siento tanta felicidad que no soy capaz de controlarla. Por ejemplo, hoy en el Mundial. Entonces, un equipo gana y hay gente que se pone tan feliz que no es capaz de controlar esa felicidad. Eso demuestra que esa persona no tiene autocontrol. Se ve mucho en situaciones, por ejemplo, de ira. Entonces la persona que ataca a alguien o lo agrede verbalmente porque no es capaz de controlar ese momento de enojo que sintió con esa persona o con esa situación. Entonces, lo más importante en el autocontrol está muy ligado a la respiración. Entonces, una manera de gestionar el autocontrol es gestionar mi respiración. Si estoy demasiado feliz, entonces tengo que aprender a respirar un poco más lento para no sentirme agobiado o demasiado extasiado por esa emoción que estoy sintiendo. Y lo mismo con la ira. Entonces, ahí aplica la autoconciencia. Y es decir, en esta situación o en esta emoción, qué tan emocionado me estoy sintiendo, es decir, qué tanta ira siento o qué tanta felicidad estoy sintiendo. Y no quiere decir que yo me voy a convertir en una persona neutra que no expreso mis sentimientos, simplemente que sé gestionarlos y sé hasta dónde llega mi enojo, hasta dónde llega mi felicidad o hasta dónde llega mi tristeza. Y en ese momento puedo tomar el control y decir, ya no lo siento más. Sí, no recuerdo bien, pero en el libro de Daniel Goleman había unas historias que impactaban mucho. Pues, de hecho, había una historia donde el padre se levantó en la madrugada, la hija había llegado tarde, y él se levantó, sacó un arma y Sí, le disparó a la hija. Si no, no sé qué parte del libro, no recuerdo ahora. ¿Ok? Pero agarró y disparó contra la hija. Entonces se preguntaba que qué fue lo que pasó por la cabeza de él en ese momento, que no tuvo el control necesario para, para evitar pues precisamente esa situación. Y había otro ejemplo más también, que estaba involucrada las armas de un chico pues que llegaban y disparaban en algunas escuelas en Estados Unidos, y él se preguntaba qué había pasado en un momento determinado, si la persona estaba bien, estaba controlada, qué pasó en ese momento de rabia o en ese momento determinado para que esa persona hubiese tomado esa decisión. total, total. Entonces, digamos que Daniel Goleman en el libro pone ejemplos que se van a la tragedia, pero digamos que el autocontrol también aplica para mí mismo. Entonces, en esos momentos donde yo no soy consciente de lo que estoy haciendo, porque estoy en piloto automático, dominado por la ira o por el sufrimiento que siento, eso hace más daño a la persona que lo está sintiendo que a las que sienten lo que siente esa persona. Entonces, lo más importante siempre es tener la habilidad o empezar a desarrollar de hacer esas pausas que me permitan reflexionar sobre qué emoción y qué tan intensa es la emoción que estoy sintiendo. Se puede, sí, porque digamos que un mito que nos han vendido siempre es que las emociones son del corazón, pero Daniel Goleman en el libro de Inteligencia Emocional nos muestra que las emociones son del cerebro y como todo en el cerebro se puede transformar, ¿cierto? Entonces el cerebro está transformándose todo el tiempo, entonces él nos habla del concepto de la amígdala. La Ujú. amígdala, diferente a las amígdalas bucales pues, del sistema, esta amígdala lo que hace es segregar una serie de sustancias químicas en nuestro organismo que hacen sentir las emociones. Entonces, llámese adrenalina, llámese dopamina en la felicidad, todas esas sustancias hacen que nosotros sintamos cierta emoción. Y con todo en el cerebro, a través de los pensamientos y de la autoconciencia, se puede gestionar de la manera correcta. Bueno, yo una vez que era una polémica con una publicación que hice por Instagram, donde publiqué una imagen del corazón abierto, ¿ok? Y,
y decía, ve que aquí no hay pensamiento, ¿no? Y Ujú. hay un cerebro. Entonces, claro, se creó una polémica allí porque decían que sí, que las cosas hay que llevarlas al corazón, porque el corazón realmente no piensa. Para mí es más algo metafórico, ¿ok? Que realmente sucede así, pues, o sea, de que el corazón es el que toma las decisiones. Definitivamente la mente, el cerebro es el que toma las decisiones, ¿ok? Ahora, tú utilices de repente la metáfora de que no, yo debo llevar esto al corazón, eso es una cosa que yo particularmente yo lo veo así, ¿ok? No sé qué Ah, piensas al respecto. total. ¿Eh? Sí, no hay que llevarlo al corazón. Todo lo que pasa en nuestras vidas está dominado por la mente. Y ojalá las personas le dieran el poder que de verdad tiene el cerebro, o sea, esa máquina que tenemos que es capaz de transformarnos a nosotros mismos. Tal cual, así es. Ok, sí. Bueno, continuamos entonces, pues acá con nuestro amigo Esteban Bedoya de la empresa Inco. Ok, hoy nos está hablando sobre los puntos claves de la inteligencia emocional. Ok, entonces, bueno, Esteban, todo suyo. Continuamos entonces con este tema bien interesante. El tercer punto de la inteligencia emocional es la motivación. Y si nosotros destruimos la palabra motivación, quiere decir que es un motivo para hacer una acción. Y ese motivo, por lo general, es interno. Entonces, nosotros tenemos factores externos y factores internos que nos impulsan a hacer las cosas. Daniel Goleman y todo este mundo de inteligencia emocional nos dice que la motivación es algo interno, es decir, es algo que hace que nosotros, a pesar de las circunstancias, nos levantemos a seguir o trabajando por esos sueños o por esos objetivos que hacen que se cumplan las metas. Entonces, lo más importante en inteligencia emocional que va ligado a la autoconciencia es qué me motiva, o sea, cuál es mi propósito. Y mi propósito va ligado a mis valores fundamentales. Entonces, yo tengo mis valores fundamentales definidos, eso me lleva a pensar en mi propósito y mi propósito es mi motivación. Y esa motivación no está ligada a factores externos. Es decir, mi motivación real, la de mi esencia y la de mi ser, no puede ser ni el dinero, ni comprarme el carro que quiero, ni tener un apartamento lujoso. Esos factores externos pueden ser una fuente, pero no te va a motivar tanto como el propósito interno que tienes de cumplir ese objetivo. Entonces, para poder estar más motivados, hay que encontrar más el propósito. Entonces, la motivación es ese proceso de que me lleva a la acción. Entonces, ¿qué hace que yo me levante todos los días a hacer lo que realmente quiero hacer? Sí, y hay una cosa importante, ¿no? Y de hecho hoy en un taller que estábamos dictando en Marinilla, hablábamos precisamente de lo que es la parte de los sueños, ¿no? Las razones por las cuales tú haces lo que tienes que hacer. Y hablábamos precisamente de las motivaciones, que esas motivaciones tienen que venir de ti y posiblemente no, ni siquiera son motivaciones externas, ¿no? A mí hace poco me contrataron para hacer una charla y lo primero que me dicen es José, te vamos a contratar para que tú motives al equipo. Digo, oye, esto sí está malo, porque yo, y siempre lo digo en manera de broma, ¿no? Yo no soy payaso para estar motivando a nadie, ¿sí? Porque la motivación tiene que nacer de cada persona. Uno ayuda, da herramientas, da instrumentos para que la persona consiga esa motivación, pero yo no te puedo motivar a ti. ¿Ok? Si tú Total. realmente no quieres hacer nada, no lo vas a hacer, ¿ok? Yo no soy alguien, o sea, no soy quien para estar diciéndote a ti, no, Esteban, haz tal cosa, o sea, motívate. No, la motivación tiene que venir de cada quien. Total, total. Y digamos que es algo hoy en el mundo del coaching que está pasando y es que la gente siempre está esperando que otra persona lo motive. Entonces voy a ir donde el coaching de turno, voy a ver la conferencia de YouTube, a ver quién me motiva y me saca de esta situación que tengo, pero se olvidan que la motivación es algo interno y que todas esas cosas que están tratando de absorber solo son de la mente, por eso se quedan ahí, por eso vos ves el coach que salta, brinca y está súper motivado y salís de esa charla y otra vez estás desmotivado
y es porque realmente no has encontrado tu fuente de motivación interna que te va a impulsar a hacer todo lo que realmente quieres hacer. Tal cual. Entonces, mi recomendación siempre es no escuchen tanto a los coaches. Antes de escuchar a un coach, escuchen en ustedes mismos y sepan por qué están haciendo lo que están haciendo. Y en ese proceso van a encontrar incluso la motivación para ir donde ese coach. Porque van a decir, quiero ser una mejor versión de mí mismo. Creo que mi ser lo pide. Y ahí va a ser donde el coach ultra motivado. Porque cuando no es motivación, digamos en el proceso de coaching, la gente que llega, no es que mi pareja me dijo que viniera, o mi mamá me mandó, o del trabajo me mandaron, ahí no podemos hacer nada nosotros como coaching porque no hay una motivación interna de la persona. Entonces, lo está haciendo por cumplir, no porque le nace realmente. Sí, y de hecho el papel del coach es precisamente a través de técnica de que la persona consiga su propia motivación, pero no él, no él. De hecho, yo considero que el coaching se ha transformado en una cosa eh, que no logro entender en la actualidad, precisamente coach que hablan de motivación. Y yo en esto ya te acuerdas la conversación que tuvimos, que muchos coaches, aprovechando la situación de Venezuela, estaban ofreciendo coaching de emprendedores, ¿no? Y decían que ellos tenían la técnica para que tú, al momento de salir de Venezuela, las cosas se te hicieran más sencillas. Cuando yo buscaba la hoja de vida de estos coaches, resulta que ni siquiera han salido del país, ¿ok? Nunca han salido de Venezuela. Entonces yo no entiendo cómo tú puedes, a través de una experiencia que nunca has tenido, hablar de decirte que tú vas a motivar o vas a dar herramientas de emprendimiento para que la persona fuera, esté mejor, ¿no? Y pueda sobrevivir al proceso de migración. Y lo digo, y lo vuelvo y sigo insistiendo. Vengan, hagan ustedes la migración, traten de emprender en otro país y después la historia será completamente diferente. ¿Ok? Pero mientras tanto, yo creo que eso es algo falso, ¿no? Eso es algo para aprovechar la misma coyuntura y aprovechar sacar algo de dinero, ¿no? Creo que eso es así. Total. Total. Entonces, el mensaje siempre con la gente, no hay mayor motivación que la que sientes tú internamente. Y esa motivación no te la va a dar nadie externo. Ningún factor externo te puede dar esa motivación. Y la clave siempre es cuestionarlo todo. Es decir, tener la habilidad de hacerme preguntas que me reflexionen y me den la respuesta de cuál es mi motivación. Listo. Vale, vale, El continuamos. cuarto punto de la inteligencia emocional, y yo personalmente creo que esto es una emoción demasiado importante y creo que la tenemos que desarrollar más como sociedad. Yo en muchas charlas y talleres que hemos dictado siempre he dicho que la empatía es la emoción que va a transformar el mundo, porque la empatía es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Es decir, siento tu dolor, pero no me lo cargo, sino que soy capaz de entender la situación por la que pasa una persona y comprendo por qué se comporta como se comporta. Entonces, creo que la empatía es una emoción que todos los seres humanos deberíamos desarrollar más y tener esa habilidad de ponernos en los zapatos del otro sin juzgarlo, entendiendo que si yo estuviera en la misma situación, con los mismos recursos que esa persona, me comportaría de la misma manera. Entonces, creo que la empatía es la emoción más importante desde mi punto de vista en inteligencia emocional, sobre todo por el factor de transformación de la sociedad, porque como funciona el mundo hoy, el mundo funciona es juzgando a la gente todo el tiempo. Entonces yo juzgo al que hace algo, al que pierde, al que gana, al que tiene dinero, al que no. Y debemos aprender más como seres humanos a desarrollar esa empatía, o sea, cómo se comportan las demás personas. Creo que es la mejor forma de tener tolerancia, respeto y humildad y poder transformar un poco la sociedad. Ahora, Esteban, hay una confusión, ok, me gustaría que tú me ayudaras en eso,
Porque muchas personas Sí. piensan que de repente la empatía, ¿ok? Es ser simpático, ¿ok? Ujú. Háblame un poquito de ese punto, ¿no? Listo. Sí, total. O sea, hay gente que confunde empatía con simpatía y son dos puntos diferentes. Entonces está el amigo simpático que se lleva bien con todo el mundo, pero no es empático. ¿Por qué? Simpatía es una máscara, es decir, no hay emoción. No hay emoción previa al sentimiento de ponerme en el lugar del otro. Entonces la gente confunde el que más saluda, el que sonríe, el que se lleva bien con todo el mundo, el que siempre escucha, pero en realidad no escucha realmente, sino que está atento a el caer bien en los demás. Es decir, la simpatía es un sentimiento individualista, es decir, solo me importo yo, por eso soy simpático con todo el mundo. Pero la empatía es una emoción que hace que tú dejas de pensar en ti y empiezas a pensar realmente en lo que le pasa a la otra persona. Esa es la diferencia entre simpatía y empatía. No hay Listo. emoción en la simpatía. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces estamos acá, ¿no? Con nuestro amigo Esteban Bedoya, en puntos clave de la inteligencia emocional. Ok, Esteban, ¿cuál es otro punto que tenemos clave de este gran webinar del día de hoy? Y el último punto importante de la inteligencia emocional, y sobre todo en este mundo de las redes sociales y de conectarnos y desconectarnos al mismo tiempo como personas, es las habilidades sociales. Entonces, las habilidades sociales corresponde a varias cosas. Primero, de tener la habilidad de desarrollarme en una sociedad, es decir, coger todos esos elementos anteriores, autoconocimiento, autocontrol, empatía y motivación, y tener la capacidad de llevarlos al mundo real, es decir, que me ayuden en el relacionamiento con las demás personas. Y paralelo a eso, ser tan autoconsciente que yo pueda tener habilidades sociales al punto de poder elegir con quién me relaciono, es decir, poder tener relaciones con propósito. ¿Y por qué relaciones con propósito? Entonces la gente muchas veces cuando aplicamos ese concepto piensa que es estratégico, como que me relaciono con la gente por interés. Y no se trata de interés, sino que se trata de propósito. Es decir, yo dentro de mi autoconciencia busco amistades que me impulsen a ser mejor. Y aplicando un dicho muy popular es que te terminas pareciendo a las 5 personas con las que más te relacionas. Yo personalmente creo que más allá de parecerte a las 5 personas con las que más te relacionas, es que terminas siendo el resultado de todas ellas juntas. Entonces, si andas con perdedores, terminas siendo el más perdedor de todos, porque terminas siendo el resultado de todos los 5. Sí, te vuelves el líder, ¿no? El líder de los perdedores. Ujú. Sí, te Tal, vuelves el líder. tal cual, sí, sí. Sí, no, definitivamente las habilidades sociales. Hoy también me pasó algo bien interesante, Esteban, en la charla que Sí. estábamos haciendo en el taller. Le pregunté a alguien, a un chico que estaba en el taller, le pregunto si él tenía amigos, ¿no? Y él me dice que no, ¿ok? Y, no, yo no tengo amigos. Y digo, pero gente que tú, no, no, yo soy muy poco sociable, fue la respuesta que obtuve. Entonces, claro, yo en manera de broma le digo, bueno, pero vas a tener que buscarte 4 amigos, muy buenos amigos, porque el día que te mueras por lo menos tienen que cargarte el ataúd. Sí, entonces, claro, después él soltó, él suelta la risa y me dice, no, no, sí tengo amigos. Digo, pero es que lo dice de una manera como que, caramba, me preocupó que no tuviese realmente amigos, ¿sí? Y bueno, el día que te muera tienes que buscar a alguien que te cargue, ¿no? Entonces, Total. claro, soltó la risa y no, no, yo sí tengo amigos. Pero, y le dije, le comenté, que para mí existen dos capitales bien importantes para los negocios, hablando desde el punto de vista de negocio, que es el capital monetario, lo que es la parte monetaria como tal, y el capital social de relaciones, ¿ok? Capital relacional. O sea, si tú no tienes esa habilidad social, oye, se te va a dificultar un poco más hacer negocios en la vida.
¿sí? Porque entonces no hay una relación, no hay habilidades sociales, entonces yo creo que eso es importante manejarlo, ¿ok? Total, total. Y sobre todo hablando pues del tema que ustedes manejan muy bien en CCL, yo creo que habilidades sociales es la capacidad de venderse a uno mismo. Así es, tal cual. Y si no sos capaz de venderte, ligándolo al tema de los negocios, si no eres capaz de venderte tú como persona, no sos capaz de vender nada. Porque Tal cual. lo primero que tú vendes eres tú, tu personalidad, tus valores, tu esencia. O sea, es fundamental hasta para tener novia, o sea, para tener una relación, para casarte y tener familia. Sí, sí, Hay que sí. saberse vender. Eso, tal cual, tal cual. O sea, si no hay este, esa parte social, esa parte de relaciones, olvídalo, que de hecho se te hace cuesta arriba, ¿no? Para tú poder hacer negocio porque no conoces absolutamente a nadie, ¿ok? Y hay alguien, y recuerdo mucho en el transcurrir de mi vida, siempre hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo soy una persona encerrada. Ah, ¿pero encerrada dónde? ¿Ok? Yo vivo en un encierro mental, yo no salgo de allí, entonces, bueno, yo no entiendo eso. ¿Ok? Yo digo que una de las cosas que realmente para tú poder vivir es eso, pues, ¿ok? Disfrutar de la vida. Algo que también comiquísimo, yo creo que lo publiqué por los estados, que decía, me conseguí venía caminando y me consigo dos señores mayores, ¿no? Y el mayor de ellos le dice, el más jovencito de todos ellos, le dice al mayor, oh, estamos hablando de personas que yo calculaba con unos 70 y pico de años. Me dice, hermano, usted vivo va a durar, ponle tú 85, 90 años, pero muerto va a vivir toda la eternidad. Así que disfrute la vida. Y a mí me dio tanta risa eso que yo volteé para verlo quiénes eran, ¿no? Porque es la realidad, pues. O sea, ¿cuánto podemos durar? ¿Cuánto podemos vivir? ¿Ok? Entonces, Total. démosle, cacha, manejar bien la inteligencia emocional, tratar de ser feliz en lo que podamos, ¿cierto? Eso, yo creo que eso es algo importante en la vida. Total. Entonces, mira que ahí se aplican todos los conceptos. Entonces, para poder tener buenas relaciones y relaciones sólidas a futuro, lo primero que tengo que hacer es conocerme, saberme gestionar, estar motivado a tener esas relaciones y poder aplicar toda la inteligencia emocional en el día a día de mi relacionamiento con las personas. Perfecto, perfecto. Bueno, Esteban, Sí, ya estamos ya prácticamente finalizando. Me gustaría que presentaras tu empresa, ¿sí? sí, Creo que tienes en la siguiente lámina, tienes algo que con respecto a a INCO, ¿no? ¿Dónde podemos sí, ubicarte? ¿Cuáles son la dirección, tus redes sociales, para que las sí, personas que nos siguen a través de este espacio conozcan un poco más de INCO y conozcan un poco más de Esteban? Sé que tienes una conclusión, ¿ok? sí. De todo lo que hemos hablado el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar tu conclusión y posteriormente, bueno, nos gustaría que nos diera esa información de cómo ubicarte, ¿no? Que eso es importantísimo precisamente para abrir esa habilidad, ¿ok? Que es la parte de relaciones, ¿no? Entonces Sí. vamos a escuchar tus conclusiones, que me parecen muy interesantes los puntos de los puntos que tocaste en el día de hoy. Listo. Entonces, la conclusión de toda esta charla de hoy es que todo el mundo puede desarrollar la inteligencia emocional y que no solamente es una tarea que debemos desarrollar porque es imposible no convivir hoy en el mundo empresarial, social, seas emprendedor, empleado, es importante que gestiones correctamente tus emociones y cada uno de los puntos que acabamos de tocar, ya que el mundo de hoy no te va a medir por lo que haces, sino por cómo lo haces, es decir, por la capacidad que tienes de generar impacto positivo en las demás personas. Y esa es una herramienta clave para poderlo lograr y es la inteligencia emocional. Entonces la recomendación siempre es investiguen más del tema, cuestionenlo, analicen los puntos claves de la inteligencia emocional y traten de aplicarlo en su día a día. No es como que ya te volviste inteligente emocional y nunca tenés que volver a repasar, es un proceso de todos los días, de ir aprendiendo y transformándote cada día. Esa es la conclusión. Y bueno, como les decía José,
Voy a contar un poquito más de INCO. Nosotros somos como una comunidad donde hablamos de temas que despierten la conciencia en las personas. Nos pueden encontrar en inco.co en Instagram y en Facebook. Y en mi celular ahí está pues personal. Y como les decía José, próximamente vamos a lanzar el sitio web, vamos a tener muchas sorpresas, van a haber cursos, charlas y bueno, una serie de programación para seguir sembrando semillas mentales en las personas y que podamos transformar el mundo transformándonos a nosotros mismos a través de la educación correcta. Ese es el proceso. Perfecto, Esteban. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por esta participación en la noche de hoy. Y bueno, nuestra invitación es para el próximo jueves a la misma hora, a las 9 de la noche, hora de Bogotá, a estas charlas, que donde tenemos diferentes tipos de temas. La intención de esta charla es dar a conocer información pues, acerca de no solamente la parte educativa académica, sino de desarrollar estas habilidades blandas, estas habilidades del siglo XXI, a través de estos invitados especiales, como el caso de Esteban en el día de hoy, que nos dio bueno, unos puntos bien interesantes acerca de la inteligencia emocional. Y bueno, y esperemos, como todo lo que esperamos nosotros, Esteban, que la gente aplique lo que vaya aprendiendo. Eso yo creo que es lo más importante, ¿ok? No solamente es ver la charla, a tomar apuntes, ver las presentaciones, sino es comenzar a aplicar de una forma u otra, ¿verdad? Que podemos aplicar este tipo de herramientas en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Entonces, bueno, me despido, Esteban, te doy la palabra para que te despidas y entonces hacer un cierre acá de la noche de hoy. Bueno, no, muchas gracias a José por la invitación, a CCL y a su empresa que hace un trabajo genial en el tema de ventas y enseñar a vender a las personas, sobre todo venderse a uno mismo y a la gente que asistió al webinar a escucharnos y a entender un poquito este concepto de inteligencia emocional, que sigan practicándolo, que sigan cuestionándose todos los días y que están en el rol de cada uno y en sus manos convertirse en la mejor versión de sí mismo. Es un reto personal, no con nadie más. Así es, Esteban. Bueno, Esteban, muchísimas gracias y espero tenerte pronto en otra charla a través de internet y próximamente estén pendientes de CSL Global. Va a ser una serie de talleres presenciales acá en Medellín. Les aseguro que también tendré a Esteban ahí como invitado especial en uno de estos talleres. Sí, y vamos a hablar de diferentes temas y de esto, por lo que maneja CSL Global, la parte de venta, ¿ok? Aplicando herramientas súper poderosas para desarrollar pues, todos estos procesos. Entonces, bueno, buenísimo, buenas noches, Esteban, buenas noches a todos y estaremos Gracias. en un próximo espacio de 360, ¿ok? Saludos a todos, cuídense.